Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar la clase de planificación. La idea es que abordemos esta unidad 7 en dos partes o lo que haga falta. Básicamente, lo que quiero dejar planteado es que es una unidad muy importante para nosotros como parte de la materia, porque si bien algunos conceptos ya los vimos, vamos a tratar de refrescar y ampliar, digamos, el proceso de planificación. En algún momento en la unidad 1, en la unidad 2, pudimos avanzar con algo, pero ahora lo haremos un poco más con énfasis. El contenido de esta parte que les voy a dejar hoy es marcar la importancia de esta primera etapa del proceso administrativo, que es la planificación, y dejar en claro que por acá se arranca, ¿no es cierto?, el proceso administrativo. O sea, cuando vamos a planificar, el gran interrogante es qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. Recuerden que en tiempos de incertidumbre, en tiempos de cambios, el administrador está constantemente rodeado de estos signos de pregunta, y la planificación, lejos de ser un proceso estático, es más bien un proceso dinámico y le ayuda porque en este ejercicio de encontrar un rumbo es una de las maneras que tiene de combatir la incertidumbre. Ustedes recordarán entonces que los pasos para recorrer el proceso administrativo eran estos que están acá, estos cuatro. Nosotros lo habíamos sintetizado en estos cuatro, más allá de que algunos autores le agregan un quinto paso, pero hoy nos vamos a dedicar al primero, la planificación. Y en el medio de estos cuatro procesos típicos, el gerente como el gran ejecutor, el gran coordinador para resolver el dilema, que significa tomar decisiones todos los días para alcanzar los objetivos propuestos. Entonces acá están las cuatro preguntas básicas de la planificación. ¿Quién soy y qué hago? Es una especie de definición de mi propia identidad. ¿Para dónde voy? O sea, ¿cuál va a ser mi rumbo? Y luego, ¿cómo trabajo? ¿Cuál es el estilo que voy a tener para trabajar? ¿De qué manera? Y fundamentalmente, cerrando el proceso de planificación, una mirada retrospectiva de control sobre qué es lo que he logrado. Pero básicamente nos planteamos las preguntas clásicas que están acá. Arrancamos por un diagnóstico para conocer su situación actual. A veces esto de hacer un diagnóstico o de conocer la historia de la institución parece una paradoja, pero digamos, parece obvio, porque todo el mundo diría, bueno, pero ¿cómo no va a saber el empresario permanentemente cuál es su diagnóstico actual y dónde está parado, como se dice normalmente? Bueno, aunque les parezca mentira, el diagnóstico, no todos los empresarios o las pymes lo tienen hecho, no todo el mundo tiene actualizada su situación. Muchas veces vamos a las empresas y les preguntamos, bueno, pero ustedes conocen cuál es su mercado, o le preguntamos quiénes son sus clientes, a qué segmento del mercado se están dedicando, quiénes son sus competidores, ¿tiene productos sustitutos? ¿Tiene proveedores que le ejerzan mucha presión? En definitiva, y hay preguntas que no están respondidas. Entonces, lo que nos está planteando este esquema de la planificación es seguir los pasos que son necesarios de una manera sistémica, de una manera global, pero no olvidarnos que esta herramienta nos va a permitir no olvidarnos de cuáles son los pasos que necesitamos para planificar correctamente y tomarlo de alguna manera como un curso de acción o una herramienta más que nos deja la administración para poder alcanzar objetivos. Yo diría el puntapié inicial de ese proceso administrativo y, por supuesto, muy importante. Bueno, en la primera parte, entonces, las empresas se plantean cuáles van a ser sus estatutos, cómo se van a constituir, qué nos espera o qué nos conviene, si seremos una sociedad anónima o qué seremos. Y comienza allí a delinearse el proceso estratégico, ¿no es cierto? O sea, vamos a escribir nuestra misión, nuestra visión. En la planificación, los primeros capítulos son para esto, para saber decir, bueno, quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo y qué nos proponemos. Misión, visión, la estructura, el organigrama, un análisis de la competencia, de mi mercado, del proyecto en sí que tengo, la gente que voy a contar, convenios de cooperación que tenga con algunos otros colaboradores o empresas.
Entonces, eso va a formar parte del quién soy y qué hago. Después, en una segunda etapa, vamos a pensar en los objetivos que nos planteamos. Que el objetivo deriva, es consecuencia de haber hecho un diagnóstico. Vamos a fijar primero un objetivo general, luego un objetivo más específico. Después vamos a hablar de proyectos específicos para cada sector de la organización. Después ya vamos a establecer algunos indicadores, es decir, cómo vamos a saber si cumplimos con esos objetivos, recuerden la unidad 4, y vamos a dejar claramente cuáles son nuestras metas. En otro tercer interrogante nos vamos a preocupar por decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser nuestros procedimientos internos? Fíjense que de alguna manera vamos viendo, incorporando muchas palabras que empiezan con P, pero no son todas iguales. Una cosa es un plan, otra cosa es un proyecto, otra cosa es un programa, otra cosa es un procedimiento, pero no se preocupen que de a poco lo vamos a ir mirando de a uno. Volviendo a la incógnita 3, es interesante que ya pensemos cuáles van a ser los cargos, es decir, cómo va a estar formada la estructura de la organización, qué registros vamos a tener que llevar, qué constancia vamos a tener de las instalaciones, cómo van a ser los canales de comunicación, cómo los vamos a financiar y finalmente tratar de elaborar un presupuesto. Cerrando la pregunta 4 tiene que ver con la contracara de la planificación, que es el control. Vamos ya a dejar establecidos en el mismo plan cuáles van a ser los indicadores de gestión, las unidades de medida que nos van a permitir asegurar si hemos sido eficaces o no, la manera en que vamos a medir la consecución o no de las metas, y qué vamos a entender por producto final, es decir, qué es lo que debemos corroborar que hemos alcanzado. Fíjense entonces que a grandes rasgos, en los primeros dos interrogantes, si ustedes lo analizan, estamos planteando una planificación de tipo estratégica, es decir, estoy dando allí los grandes lineamientos. Mientras que en la tercera pregunta, en el cómo, me estoy refiriendo prácticamente a un planeamiento operativo, es decir, ya mucho más interno. Para que lo vayamos viendo. Lo estratégico de qué voy a hacer tiene más que ver con mi empresa y lo que la rodea, o sea, mirando un poco hacia afuera, mientras que cuando hablo del operativo hablo del cómo y estoy mirando prácticamente hacia adentro de mi empresa y el uso de los recursos. Entonces, volviendo a la definición que puede ser esta, que les guste, o alguna otra que vean en los libros, para nosotros es lo mismo. ¿Qué es la planificación? Entonces, es definir las metas de una organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas metas, tratar de lograr integrar todas las actividades, elaborar una relación entre los fines y los medios, entre el qué y el cómo. Entonces, volviendo al concepto, la planificación es la primera función de la función administrativa o del proceso administrativo. Comienza por saber bien por anticipado cuál va a ser el objetivo que queremos cumplir. Esos objetivos luego estarán plasmados en los planes para alcanzarlo de una mejor manera posible. De tal manera que la planificación es una función importantísima, porque va a responder nada más ni nada menos que qué se pretende llegar, a dónde se pretende llegar, cuál es el objetivo, qué debe hacerse para llegar a esa situación, cómo debe hacerse, cuándo y en qué orden. Fíjense que prácticamente es la definición completa del camino de la empresa. Siempre la planificación, aunque parezca obvio, es tomar una decisión presente con carácter de futuro. Es así, nadie está planteando que la planificación es adivinar el futuro. No, para eso que trabajen los adivinos. Desde la administración estamos planteando que la planificación es una decisión presente con carácter de futuro. Yo decido hoy cómo quiero estar en el futuro. Y el futuro va a ser consecuencia de las acciones que yo voy a realizar a partir del presente. Partiendo entonces de dónde estamos ahora, la planificación me permite seguir un curso para intentar llegar a donde pretendemos hacerlo. ¿Desde dónde lo hago? Desde mi situación actual, con un diagnóstico, reconociendo las fortalezas y mis debilidades, y luego elaborando planes, y esos planes se transforman en objetivos a alcanzar. Este sería algo así como el esquema de la planificación.
volviendo a los conceptos, la planificación es un proceso permanente y continuo, no es algo que se agote en un día, ni en dos, ni en una semana, simplemente es continuo. La planificación, aunque parezca obvio, está siempre orientada hacia el futuro, siempre está ligada a la previsión. Yo siempre recuerdo un chiste que nos decía Enrique Hercher, que fue un profesor de aquí de la maestría en gestión empresaria, que nos daba justamente planificación estratégica, y Enrique Hercher decía, de manera irónica, por supuesto, ni bien empezaba a hablar del tema, decía, siempre ha sido difícil prever o planificar, dice. Y hacía una pausa y después decía, sobre todo el futuro. Cuando en realidad son, digamos, una obviedad, una relación casi directa, que si planifico, planifico hacia adelante. No hay otra alternativa. Por eso que estamos planteando acá de que la planificación siempre va a estar ligada al futuro cercano. La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones. Al establecer esquemas para el futuro, funciona como un orientador del proceso decisorio que le da más racionalidad y menos incertidumbre para tomar la decisión. Acá me permito plantear nuevamente una paradoja, un dilema, un posible conflicto. Hay quienes dicen que es necesario planificar, como dice acá la diapositiva, justamente para tener una guía, una orientación y casi asegurarme de que las decisiones son racionales. Y hay otros, que ya lo vieron en la colilla anterior, en la unidad anterior, la 6, cuando hablábamos de decisiones, muchos decían que esto de ser racionalmente correctos nos daba rigidez, nos quitaba flexibilidad. Entonces, acá nuevamente aparece esa paradoja. Hay quienes dicen que la planificación es útil y que es una guía para el futuro y para lograr objetivos, pero también hay quienes le ven como desventaja a la planificación esto de pretender demasiada racionalidad o pretender hacer simple o estático lo que en realidad es incierto. Y entonces dice, bueno, la debilidad de la planificación es justamente que el contexto no da para tomar medidas racionales. Entonces, como la crítica sería como que los detractores de la planificación dicen, bueno, la planificación nos lleva a ser más estáticos. Cuando acá lo que se está tratando de decir con la definición es la planificación busca la racionalidad, o sea, tener orden, tener cierta lógica a la hora de planificar. Pero bueno, la discusión la planteo porque lo van a ver por ahí en la literatura. La planificación busca entonces seleccionar un curso de acción entre varias alternativas. La planificación es sistémica. Esto es importante. No es sistemática, es decir, no es que yo la hago siempre igual y de manera rutinaria. Sistémica significa que no pierdo de vista el todo. Debo abarcar toda la organización. La planificación muchas veces es repetitiva, pero hay que tener cuidado de no caer en suponer siempre las mismas variables. Es decir, que sea repetitiva como ejercicio, es decir, que sigo más o menos siempre los mismos pasos a la hora de planificar, no quiere decir que planifique siempre igual. A ver, una cosa es tener una guía y otra cosa es pensar que todo lo que se me dio en el pasado se va a volver a repetir. Al contrario, siempre hay que tener presente cuáles son las variables nuevas, cuáles son los hechos nuevos, porque está muy claro que es altamente improbable que el pasado se repita, justamente por el juego dinámico de los cambios. Entonces, la planificación es repetitiva como procedimiento en todo caso, pero no en cuanto a las variables que se eligen para realizarla. La planificación es una técnica de asignación de recursos, sí, sobre todo cuando vamos a planificar en el corto plazo, en una herramienta de tipo financiero que se llama presupuesto. Tiene por fin la definición y dimensionar cómo vamos a gestionar los recursos humanos y no humanos, o sea, materiales, para la ejecución de las tareas. Bien, entonces, toda organización pública o privada requiere sí o sí del proceso de planificación, porque de lo contrario, si no planifica, la organización no va a poder alcanzar sus metas. Esto es una definición muy, muy concreta y yo diría importantísima. La organización no podrá alcanzar sus metas si no planifica. Para alcanzarlas debe contemplar programas, acciones, tomar en cuenta entonces las variables del medio ambiente en todo sentido. Esto ya lo vimos en la unidad 3, sociales, económicas, políticas y culturales. Todo el entorno que influye hay que tomarlo en cuenta a la hora de planificar.
Vamos a ver cuáles son algunas herramientas. Bueno, lo primero que vamos a encontrar como herramienta es un diagnóstico, y después vamos a tener una serie de palabras que nos van a ayudar, como tenemos acá: políticas, planes, programas, proyectos. ¿eh? Pensar que el nivel corporativo, o sea, el alto nivel de la pirámide, es el que nos va a ayudar para el lanzamiento de las herramientas, porque allí se fijan la misión, la visión, los objetivos más importantes. Y luego que quede claro, después de conocer misión, visión, objetivo estratégico, recién, una vez que sé perfectamente qué es lo que quiero hacer, a dónde me voy a dirigir, el presupuesto vendrá después, porque es el que me permite asignar recursos, como les decía hace unos minutos. O sea, lo del nivel corporativo, misión, visión, objetivo estratégico, piensen que eso es para el largo plazo. Presupuesto es para un año. Vamos al diagnóstico organizacional. Por ejemplo, en medicina siempre decimos que un diagnóstico es la fase previa para detectar una posible enfermedad. Bueno, de la misma manera vamos a usar la palabra diagnóstico aquí. Se trata de encontrar indicadores para saber cómo estoy hoy, indicadores estadísticos, contables, financieros, que me permitan de alguna manera decir, bueno, la empresa está en esta situación. Ejemplo, le falta capital de trabajo; ejemplo, no tiene personal calificado; ejemplo, no tiene acceso al crédito. O sea, una serie de variables que nos permitan diagnosticar cuál es la situación actual. El plan, por ejemplo, es el producto de la planificación, para que quede claro. Es decir, cuando yo planifico, el resultado es un plan. Un resultado inmediato, que contempla variables para ser conseguidas en el corto o en el mediano plazo. Hay planes de corto y de largo plazo. El propósito de los planes se encuentra en la previsión. O sea, yo cuando hago un plan, mi gran premisa es prever, anticiparme. Luego vendrá la programación, o sea, primero establezco como gran marco el plan, dentro del plan establezco un programa, y luego vendrá una serie de eventos, o llamados actividades o tareas, que necesitan ser coordinadas. Entonces, por dar un ejemplo, el Ministerio de Salud de la República Argentina puede tener un plan nacional de salud, y dentro de ese plan nacional de salud está el programa de vacunación, no sé, materno-infantil. Entonces vamos desagregando de lo más a lo menos. Los planes, repito, entonces deben contener sí o sí el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y por quién. O sea, quién va a ser el responsable. Bueno, si avanzamos un poco, vamos a ver qué es un programa. Un programa es un conjunto de procedimientos, de tareas. Esto ya de alguna manera lo vimos cuando establecimos los conceptos de cursogramas. Las políticas son grandes cursos de acción. Cuando hay definiciones del directorio o de la gerencia, esas son las políticas. Políticas de recursos humanos, políticas de precio, políticas de compra. Son grandes enunciados, a veces se transforman en reglamentos, pero que indican cursos de acción. Eso es sinónimo de política. Después están los planes, los programas, y los proyectos. Me animo ya a adelantarles algo. El proyecto, en definitiva, es un plan específico, llamémosle así. Es decir, es algo generalmente de corto plazo, un proyecto de inversión, la apertura o la instalación de una nueva sucursal. Es decir, ese es un proyecto propio dentro de un plan mayor. Pero tiene todos los condimentos que tiene un plan, con la diferencia que es específico. Bueno, vamos entonces a hacer un repaso desde otra mirada de qué es el planeamiento. Repetimos los conceptos, por lo menos. Los planes son hipótesis racionalmente articuladas para alcanzar fines específicos. Este es un mapa conceptual. Fíjense, en la parte de eje vertical, arriba tenemos el ámbito político, que sería la cúspide de la pirámide; el ámbito gerencial, que sería la zona media de la pirámide; y el ámbito operativo, que sería la zona baja. Entonces, y en el otro eje del mapa conceptual vemos cuál es el sistema, cuál es el modelo y cuál es el programa que impera en cada uno de estos ámbitos. Entonces, en el primero de todos, en el político, vamos a encontrar que ahí se fijan los valores, la voluntad, qué quiero hacer. La lógica para trabajar en este ámbito es la comunicación social. Es lo que hace el gerente a través del ejercicio de liderazgo, tratando de darle cohesión a su plan.
En segundo ámbito tenemos el gerencial, y en este caso ya la lógica es un conocimiento mucho más enfocado, tratando de innovar, y acá el ejercicio de la administración, nuestra disciplina, tiene mucho que ver, porque justamente es el área donde se van a desempeñar los gerentes. Y finalmente, en el ámbito operativo, es el ámbito donde se hacen las cosas, las operaciones, los resultados, y acá tiene mucho que ver el desempeño de la gente, los controles, las soluciones de tipo operativo, y acá el gran propósito es conseguir resultados, conseguir efectividad. Fíjense que, por ejemplo, el planeamiento lo vamos a encontrar como un modelo que se planta en el medio de la zona gerencial, y lo que trata de hacer es tomar la estrategia del nivel político y llevarlo a la ejecución en el sistema operativo. Ese es el gran rol de los gerentes en cuanto a los planes de sus gerencias. Y finalmente los programas de ejecución, en el ámbito político tiene que ver con la elección de las estrategias distintas, por ejemplo, de las distintas políticas. En el ámbito gerencial tiene que ver con la gran coordinación que tienen los gerentes desde el punto de vista directivo de sus áreas de zona media, y el programa o la práctica del lado del operativo, en este caso ya va a tener que ver con el mando, la ejecución, la instrucción, la orden precisa. Entonces, repitiendo un poco los conceptos, la misión es el propósito básico de la empresa, o sea, a dónde queremos llegar, qué servicio prestamos, los objetivos, en este caso como sinónimo de metas, o sea, cuantificados, las estrategias como los grandes caminos de acción que pretendemos utilizar para llegar a los objetivos de mediano y largo plazo. No se olviden que siempre la estrategia apunta al mediano y especialmente al largo plazo. Las políticas, como le dije recién, como criterios generales, los procedimientos, como el manejo de los distintos pasos para cumplir las acciones, las reglas, que son las que nos ponen límites respecto de cómo tenemos que hacer una acción, los programas, como fases o partes más pequeñas de un plan, y para eso poder desagregar luego los recursos, y los presupuestos, que en definitiva son la asignación de la cuestión monetaria, ya sea a los ingresos o a los egresos. Entonces, el objetivo del planeamiento va a ser pensar en el futuro y tratar de preverlo, tratar de decidir por anticipado qué decisiones tenemos que tomar hoy para vernos de determinada manera en el pasado, reconocer, integrar y dar forma a un conjunto de estrategias. Yo lo que quiero recalcar es que cuando estamos planificando, no estamos eliminando el pasado, simplemente estamos diciendo, tomamos el pasado para ver qué errores cometimos y lo usamos en la etapa del diagnóstico. Y de la misma manera, que una vez que conocemos la situación actual, no estamos diciendo que con la planificación yo voy a eliminar el riesgo. El riesgo siempre va a existir. Lo que yo estoy tratando de hacer con la planificación es minimizar ese riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, o al menos asumir el riesgo mucho más acotado de que si no planificar. Entonces, seguimos con las definiciones, me va a permitir definir el modo de alcanzar los objetivos, me va a permitir programar el uso de los recursos a través del presupuesto. Básicamente, entonces, el planeamiento lo podemos sintetizar en 4 subsistemas, siguiendo la teoría de sistemas. El primero es el de la planeación, el segundo de la programación, el tercero de la presupuestación, y cerramos con el subsistema de control. Entonces, el de planeación ya lo conocemos, establecer las grandes metas, definir los grandes objetivos, formular las grandes estrategias globales. Esto va a ocurrir en el primer subsistema, el de planeación. Luego viene el de la programación, es decir, bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo puedo conseguir objetivos ya ahora más definidos y cómo puedo desagregar aquel plan anterior en programas, en políticas, en objetivos, en instrumentos mucho más concretos? Luego viene la etapa de la presupuestación, es decir, bueno, ya tengo el plan, ya tengo el programa, bueno, ahora digo, ¿cómo voy a financiar todo esto? ¿Qué cantidad de recursos voy a necesitar? Monetarios y no monetarios. Y esa es la tercera etapa o el tercer subsistema. Y finalmente nos queda saber, una vez que ejecutamos la planificación, qué ha pasado. ¿Cómo podemos comparar lo que habíamos planificado con lo que realmente pasó? Bueno, lo que realmente pasó lo podemos encontrar en los registros contables o lo podemos encontrar en otros registros que no son contables. De todas maneras, yo voy a necesitar medir
y comparar lo presupuestado con lo realmente ejecutado. Y medir un desvío. Logré más, logré menos. Gasté más, gasté menos. Ingresó más, ingresó menos. Y allí estudiar las causas para poder corregir el rumbo, y mi segundo plan intento saber si va a ser mejor que el primero en calidad, porque corregí errores, y así sucesivamente. Se supone que estos desvíos, con el ejercicio del administrador de planificar, gestionar y controlar, cada vez esos desvíos deberían ser más pequeños. Bueno, entonces, como mapa conceptual, el subsistema de control es tomar los objetivos, tomar los programas, tener los presupuestos como comparación o medida, digamos, a igualar o a cotejar, y a través de la medición, con registros financieros, contables o no contables, voy a medir dos cosas: la eficacia y la eficiencia. Dos grandes medidas que teníamos, recuerden, al inicio de la cursada, para medir la acción de los gerentes. Entonces, ¿cómo sale este último proceso de control? Mediante un informe, mediante estadísticas, mediante reportes. Y lo que queremos saber concretamente es si hubo contingencias que nos impidió cumplir con el plan, si el plan realmente ha sido cumplido totalmente, o si el plan ha tenido desviaciones y es necesario corregir. Insisto, la corrección puede venir del lado de la ejecución, o sea, de lo que hemos hecho porque lo hemos hecho mal, o puede venir del lado del plan porque hemos planificado de una manera no satisfecha. Me quiero centrar entonces en dos conceptos muy utilizados por la literatura: planeamiento estratégico y planeamiento operativo. Es como que si hubiera dos grandes tipos de planeamiento. Esta división no se haga mucho problema, porque esta división es solo a los fines de académicos, para poder entenderlo mejor. Pero después van a ver ustedes en algún momento, y si no en esta materia, en otra materia más adelante, cuando las empresas elaboran su plan de negocios, allí se junta todo lo estratégico y todo lo operativo. O sea que esto es más que nada para poder entender qué se hace primero y qué se hace después. Pero es solamente una distinción de tipo académico. En la vida diaria los empresarios hacen el plan de negocio, y la realidad indica que en algunos momentos eso es estratégico y en otros momentos eso es operativo. Pero para que tengan una idea, separo bien clarito estos conceptos. Lo estratégico siempre tiene un plazo de horizonte más largo que el operativo. Los datos son no muy precisos en la parte estratégica, y sí son más duros o más exactos en lo operativo. La acción de planificar es más sintética, más chica, más escueta, más resumida en lo estratégico, y mucho más detallada o analítica en lo operativo. Bueno, para que se den una idea, por ejemplo, cifras, la relación del uso de números o de cifras, en lo estratégico es 70-30, o sea, es poco el peso que tiene, mientras que en lo otro es 30-70, así todo lo contrario. Los cambios, en uno es más cualitativo, en el otro es bien concretamente cuantitativo. La visión, en lo estratégico es mucho más global, y luego cuando entramos a mirar los detalles son objetivos más específicos. Bueno, y así sucesivamente van a haber marcadas diferencias entre lo estratégico y lo operativo. Entonces, cuando vamos a operativizar el plan ahora, es decir, manos a la obra, tenemos que conocer mínimamente estos conceptos que hemos visto. Tener un diagnóstico estratégico, conocer muy bien las visiones, conocer las políticas de la empresa, tener una estrategia general, elegir una estrategia competitiva, por ejemplo, el liderazgo de costos, diferenciación, lo que fuere, y definir aquellas estrategias funcionales, o sea, las que van a tener los distintos gerentes de la zona media. ¿Cuál va a ser la estrategia de finanzas, para la estrategia de comercialización? ¿Cuáles van a ser los procesos en el área de producción, en el área de recursos humanos, etc.? Entonces, acá vamos a repetir de alguna manera aquellos conceptos de la unidad 4, qué eran los objetivos, para qué servían, cómo debían definirse, qué era una meta, para qué había que establecer las metas, para llegar a que el plan sea bien tangible, bien operativo. Las estrategias se transforman en objetivos que pueden ser financieros. Quiero tener una rentabilidad del 10% del capital. Se puede plantear como un objetivo comercial: quiero lograr el 10% más del mercado respecto al año anterior. Puede ser un objetivo operativo desde el punto de vista de la capacidad de producción. Puede ser un objetivo que tenga que ver con las tareas de cultura y aprendizaje. En fin, cada gerente va a plantearse distintos objetivos.
Los programas de acción van a ser la desagregación de esos planes, para tener metas, para tener indicadores, de cómo vamos yendo, cómo vamos a poder darnos cuenta que el plan se va ejecutando bien. Y finalmente, los programas funcionales de las distintas áreas van a recoger en detalle, de alguna manera, para cada área, lo más rico de su área, teniendo en cuenta el plan general. Así que bueno, esta era un poco la idea, darles un pantallazo de los conceptos de la planificación, y seguramente en alguna segunda o tercera entrega podremos profundizar algunos de los puntos que siguen en el programa.